al Señor por la oportunidad, ¿verdad?, que nos brinda de estar en esta casa, su casa. Y realmente es maravilloso cuando uno va a la casa del Señor y mire, desde que está en el parking lo reciben con una sonrisa. Así que eso es importante, la sonrisa que usted, ¿verdad?, puede darle a alguien que llega a la casa del Señor. Así que nos hemos sentido, ¿verdad?, en confianza de poder compartir en esta preciosa mañana la palabra del Señor. Conmigo me acompaña mi amada hermana y amiga Eva Colón. Eva Colón es hermana de nuestra hermana Noemí Pagán, la esposa de Samuel Pagán. Y ella nos acompaña, ¿verdad?, y en esta mañana parte de la introducción para la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartir. Ella va a participar también. Pero qué hermoso, amado, poder estar los hermanos juntos en armonía. Y como decía nuestro hermano, el Señor nos ha invitado a todos a participar, el Señor nos ha invitado a celebrar, el Señor nos ha invitado a su casa, aleluya. Y le damos gracias a Dios porque podemos estar en su casa, porque podemos estar atentos a su palabra. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno y estamos en gratitud, así que usted no se lo pierda. Yo le digo a los de Barrio Palma, le digo, mire, si usted no lo vio, se lo perdió, porque Él estaba allí. Amén. Así que nada ni nadie le distraiga para que usted pueda ver al Señor, que de eso se trata la reunión de los santos, de ver al Señor, que usted lo pueda ver en el cántico, que usted lo pueda ver en la palabra, que usted lo pueda ver en el abrazo, en la sonrisa, ¿verdad? El ver al hermano que hace tiempo que no venía, usted lo ve, gracias Señor que lo trajiste. No pierda la oportunidad de ver al Señor en su casa. Él está aquí. Él está aquí en medio de nosotros. Y en esta mañana, ¿verdad?, voy a pedir a nuestra hermana Eva que tenga esta introducción cantada de la palabra que el Señor nos ha entregado. Así que preste usted oído. Bendito el nombre del Señor. El Señor me lo bendiga. Si me puede subir un poquito el micrófono, se lo voy a agradecer. Amén. En esta mañana estoy un poquito afectada de salud, pero yo sé que el Señor me va a sanar a través de los cánticos que voy a cantar. Amén. Le pido la oración por mi familia. Esta tarde yo salgo para Orlando. Mi amigo, hermano, cuñado partió con el Señor y vamos a estar mañana en el servicio fúnebre. Un hombre dado a las cosas del Señor. Así que voy a cantar esta alabanza para que me ministre a mí y espero que también le ministre a ustedes. Amén. Cansada yo estoy, mas tendré que seguir hasta que Cristo me llame algún día, oh sí. Todo allá resplandece, ya lo sé, no es la luz, pero la noche es tan negra cual la mar. Oh sí, solo habrá paz en el valle para mí. Oh sí, solo habrá paz en el valle algún día. Oh sí, no habrá tristezas, ni penas, ni dudas allí. Solo habrá paz en el valle para mí, oh sí. Manso entonces celoso y al lobo también, y el león con el cordero dormirá. Aleluya, gloria a Dios. Sí, mas el niño pequeño con la bestia feroz renacerá en toda la tierra de esa paz. Oh sí, solo habrá paz en el valle para mí. Oh sí, solo habrá paz en el valle algún día. Oh sí, no habrá tristezas, ni penas, ni dudas
habrá paz en el valle para mí, oh sí. Solo habrá paz en el valle para ti, para mí. Solo habrá paz en el valle algún día, oh sí. Gracias, Señor. Den un aplauso al Señor. Bendito el nombre del Señor. Tenemos asegurada la paz, amado. Tenemos asegurada el gozo, la paz, la esperanza. Aleluya. Y como dice ese himno, solo habrá paz en el valle, ¿verdad? Cuando la presencia del Señor llene nuestros corazones. ¿Y qué necesita nuestra tierra? Nuestra tierra necesita paz, necesita esperanza, necesita consolación. Nuestra paz necesita hombres y mujeres llenos de la paz de Dios. Hombres y mujeres llenos de la esperanza que solamente se encuentra en Cristo Jesús. De la esperanza que nos puede mover por encima de las circunstancias y llevarnos hasta la eternidad. Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos, cuando la gente diga paz y seguridad, vendrá guerra repentina, muerte repentina. Y la esperanza del hombre está en algunas ocasiones en la tierra, su esperanza está en la tierra. Escuchamos gente decir, mire, si hay un cambio de gobierno, pues ahí nosotros vamos a resolver el conflicto. Si cambian las leyes o ponen más leyes, ahí entonces es que vamos a trabajar con la violencia, con todo lo que está pasando en nuestra preciosa isla. ¿Qué necesita Puerto Rico en este momento? Gente llena de la paz de Dios. Gente llena del amor de Dios, gente llena de la esperanza que es en Dios, aleluya. Y usted y yo, amado hermano y hermana, somos llamados a llenar esta tierra, a llenar nuestras familias, a llenar nuestras comunidades de la paz de Dios. Pero ¿quién puede dar lo que no tiene? Usted solamente puede dar la paz de Dios cuando la paz de Dios ha gobernado su vida. Usted solamente puede dar palabra de esperanza cuando su boca ha sido llena de esperanza. Usted solamente puede dar un abrazo cuando usted, el abrazo de Dios lo ha arropado y usted ha aprendido a abrazar. Necesitamos hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, consagrados a la presencia de Dios, dedicados y llenos de la palabra de Dios. Y que crean que la palabra de Dios es viva y es eficaz para transformar y cambiar las vidas. Mire, amado, hay una crisis de gente buena en Puerto Rico. Hay una crisis de gente con esperanza en Puerto Rico. Cuando usted, ¿verdad? Estamos cerca a unas elecciones, estamos cerca a un año bastante difícil, y usted empieza a ver las oportunidades o las personas que van a empezar ¿verdad? Aspirar a diferentes posiciones. Usted encuentra que en esta generación y en este tiempo que estamos viviendo en Puerto Rico hay gente que realmente no tiene ni la más mínima idea de lo que es la integridad, de lo que es la pureza, de lo que es la paz. Gente que a pesar de que en su trayectoria han sido señalados, sin embargo levantan la bandera y dicen, yo quiero ser y yo quiero guiar los destinos de este pueblo y los destinos de este país. Tenemos, amados hermanos y hermanas, una crisis de líderes, de gente buena, gente de Dios, la gente de Cristo. Gente que realmente puede impactar la vida de las demás personas. Mire, amado, un líder puede ser cualquiera. Una persona que tiene habilidades, una persona que tiene carisma, una persona que tiene influencia, puede ser un líder. Pero en esta mañana nos gustaría detenernos a reflexionar acerca de la diferencia entre lo que es un líder y lo que es un líder consagrado. Un líder dedicado, un líder separado, un líder apartado, un líder tocado por Dios, un líder formado por Dios. Y en esta preciosa mañana vamos a tomar como parte de la palabra del Señor, póngase de pie y vaya buscando allí Jueces capítulo 3, y vamos a tomar un personaje que en esta mañana nos habla y ha hablado a mi vida de manera tan y tan especial. Estamos necesitando gente de Dios, gente consagrada a Dios.
gente dedicada y que conozca a Dios. No hay otra salida. Y usted y yo somos llamados para cumplir ese propósito de Dios en nuestra tierra. Busquemos allí, ¿verdad?, la historia del nacimiento de Sansón, ahí en Jueces capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5, y luego leemos el 24 y el 25. Jueces capítulo 13, del 1 al 5, y después nos movemos al 24 al 25. Una historia, ¿verdad?, que la escuchamos desde niño y conocemos bastante detalles acerca de este relato. Y ha trascendido esta historia de generación en generación. Pero en esta mañana el Señor llama nuestra atención nuevamente sobre este personaje. Dice la palabra del Señor: los judíos, los hijos de Israel, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer, el versículo 24 dice: y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sorá y Estaol. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta preciosa mañana, Señor. Tu nombre sea glorificado en medio de nosotros, y tu palabra sea abierta delante de nuestros ojos y de nuestro entendimiento, Señor. Y tu palabra toque lo profundo de nuestro corazón, para que hagamos tu voluntad, oh Dios. Señor, revélanos a cada uno de nosotros y nosotras, Señor, tus propósitos y tu voluntad a través de esta palabra. Toca nuestro corazón, así como lo has hecho, Señor, en lo secreto. Bendice la iglesia en esta preciosa mañana, y tu palabra corra abundantemente para tocar las vidas, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Puede tomar asiento, amado. Un líder común y un líder consagrado. Yo quisiera que en esta mañana usted le pueda decir al que está a su lado, y usted le pueda decir: Dios te llamó a ser nazareo 100%. Nazareo 100%. Nazareo 100%. Si no lo sabía, ¿sabe? Entérese. Nazareo 100%. Amén. Mire. Quizás este concepto para nosotros, ¿verdad?, sea un poco difícil de entender, porque es un concepto que conllevaba la vida y la cultura del pueblo de Israel. Esta historia de Sansón nos presenta el propósito que tiene Dios con un hombre desde antes de su nacimiento, desde antes de su concepción. La historia de Sansón está llena de pasión, de amor, de agresión, de violencia. Nos pareciera, mire, ¿verdad? Se puede hacer de ella, y se ha hecho, de cierto, una película, porque tantos eventos y tantas imágenes que quedan grabadas en la mente a través de la experiencia del nacimiento de este hombre. Sansón lo que quiere decir es pequeño sol. Y ya usted sabe que el pueblo de Israel tiene los nombres que coloca a sus hombres y a sus mujeres, tiene un significado. Por lo tanto, este nombre de Sansón tiene que ver con el propósito con el cual Dios quería que el Sansón naciera. Y era que fuera luz en medio
de las tinieblas. El pueblo había pecado contra Dios. El pueblo había sido entregado en manos de los filisteos. Estábamos en un tiempo en que el pueblo vivía de diferentes, con muchas batallas, con muchas luchas. De momento, ¿verdad?, eran libertados, pero de momento volvían y caían nuevamente en el pecado, se alejaban de Dios, desobedecían y venían las consecuencias. Y entonces, en esta ocasión, encontramos a Dios nuevamente interviniendo e intercediendo y apareciéndose en la vida del pueblo. Porque déjeme decirle, amado hermano y hermana, que nuestra vida no está ajena a los propósitos de Dios. La vida de nosotros como cristianos, como familia y como pueblo no está ajena a los propósitos de Dios. Y en medio de cualquier situación difícil que nosotros estemos pasando y en medio de nuestro pueblo que está viviendo tanta aflicción, tanto dolor, tanta desesperanza, tanta inseguridad, en medio de situaciones como esta, Dios está interesado en aparecerse en medio de nuestra vida. ¡Aleluya! Dios no está ajeno a lo que nos está pasando. Tiene un plan. Pero necesita gente como usted y como yo, que nos consagremos y nos dediquemos y le conozcamos a Él y podamos ser instrumentos en sus manos para Él llevar a cabo su propósito. Mire, amado, a diferencia de Otoniel, ¿verdad? El libro de los jueces, usted sabe que menciona diferentes personas que fueron levantadas por Dios en momentos específicos. En el caso de Otoniel fue utilizado por Dios, esto está en el capítulo 3, para nuevamente, ¿verdad?, ser utilizado para liberar al pueblo de un yugo también. Y en el caso de Otoniel vemos un final feliz. Vemos que el propósito de Dios se cumplió allí. Lo que Él comenzó, lo completó. Y el final, aunque es una historia corta, vemos que el propósito de Dios se cumplió en la vida de Otoniel. Pero cuando nos movemos entonces a la vida de Sansón, vamos a ver la serie de dificultades que se empezaron a presentar en la vida de él. Lo primero, amado, es que cuando Dios se aparece en la vida de esta familia, de este matrimonio, es interesante que Dios no se aparece al varón, sino que Él se aparece a la mujer. Y es a la mujer a la que Él le revela los propósitos. Es a la mujer a la que el ángel le habla. El ángel detiene la cotidianidad de la vida de esta familia, de esta pareja, para Él revelarse y aparecerse de manera maravillosa. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Que en el momento y en el tiempo que usted está más envuelto en su cotidianidad, Él puede aparecerse para hablarle, Él puede aparecerse para indicarle, para detener nuestro camino, para detener nuestras actividades diarias y cotidianas y decirle, mire, tengo un propósito con ustedes, aleluya, tengo un propósito con sus vidas, tengo un llamado especial que quiero hacerles a ustedes. Gloria al nombre del Señor. Dios interviene en la cotidianidad de nuestra vida. Pero ¿cuántos de nosotros nos damos cuenta que Dios nos está llamando? ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta que a veces el Espíritu Santo nos reclama a la intimidad? A veces el Espíritu Santo le habla y le dice, mira, despiértate que tienes que interceder por tal persona. En la cotidianidad de sus sueños o en la cotidianidad de su día de trabajo. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nosotros hemos seguido en lo que teníamos que hacer? Y le decimos al Señor, como nos decían nuestros hijos a nosotros, ahorita. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor, ahorita? Dios hace llamados a nuestra vida en todo momento, amado. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones. Ayer estábamos nosotros en una actividad en Barrio Palma, que hacemos en el residencial de Barrio Palma, y vamos a llevar alimentos y a visitar algunos hogares allí. Y estábamos en la cotidianidad de preparar los alimentos y había mucha alegría de los hermanos, mucho entusiasmo. Pero de momento el Espíritu Santo nos empezó a sacar para el templo. Y nos empezó a llamar a cada uno al templo. Y entonces entró uno y se puso a orar. Y después vino el otro y como vio que se estaba orando, también entró al templo y se puso a orar.
Y cuando vinimos a ver, estábamos todos convocados en el altar del Señor. Allí se quedó la tarea cotidiana, aleluya. Un líder nazareo está dispuesto a responder al llamado del Señor, sea cual sea, amado. Dios nos empezó a llamar y a sacarnos al altar. Nos reunimos allí. Allí hubo un tiempo tan hermoso, tan precioso. Un tiempo de intimidad con Dios. Un tiempo donde Él tocó nuestro corazón. Allí lloramos, allí, mire, desahogamos todo, nos ministramos los unos a los otros. Éramos un grupo pequeño. Pero a mí me llamó la atención porque Él ha estado trabajando con esta palabra conmigo durante todos estos días. Y yo decía, wow, Señor, qué bonito poder sentir que el amado te está llamando a su cuarto, a su recámara, a su presencia. Wow, ¿cuántos han sentido ese llamado del Señor? Cuando te llama a la intimidad, cuando te llama al secreto, cuando te llama a la oración secreta, aleluya. Él nos llamó, Él nos quiere separar, Él quiere, ¿verdad?, trabajar con nosotros. Mire, tuvimos ahí un ratito, oramos, qué sé yo, no vimos, el día de ayer pasaron las horas y no nos dimos cuenta cómo el tiempo había pasado. Habíamos hecho muchas cosas y todavía era temprano. Habíamos preparado los alimentos, habíamos estado un tiempo con el Señor cuando Él nos llamó, nos fuimos allá al altar, tuvimos ahí un rato también, después salimos nuevamente, terminamos de preparar los alimentos, los asuntos, y después nos fuimos a la comunidad y allá visitamos, hicimos todo, y cuando llegamos todavía eran las 12 del mediodía. Y yo decía, Señor, pero es que hemos hecho tantas cosas, pero todavía el tiempo parece que no transcurre. Y usted sabe que eso pasa con la gente que está enamorada, ¿verdad? Los que están enamorados, mire, las horas se pegan al teléfono, ¿verdad? Se pegan a ese teléfono y las horas se le van. Ay, bendito, pero mira, ni me di cuenta. Porque cuando uno está en esa relación, en esa intimidad con Dios, el tiempo, mire, parece realmente maravilloso poder estar en esa experiencia. Él nos llama, Él se aparece en la cotidianidad de tu vida. Y yo quiero decirle, amado, que el llamado que el Señor nos hace a usted y a mí, y a la iglesia en particular, es un llamado comunitario, es un llamado individual. Los líderes no son solamente los que están ministrando en las posiciones. Cada uno de nosotros, usted y yo, somos llamados a ejercer un propósito de Dios para la extensión del reino. Usted es llamado, yo he sido llamada. O sea, nadie se puede quedar fuera del llamado del Señor. En este caso encontramos esta intervención que hace Dios en la vida de esta pareja y cómo les señala, ¿verdad? Les dice que ellos iban a tener un hijo, que ese hijo ya venía con un propósito, ya venía el milagro de Dios operando en la vida de esta mujer, porque esta mujer era estéril, nunca había tenido hijos, pero ella no los estaba pidiendo, por lo menos el relato no lo señala. Pero Dios en su soberanía determinó que esta era la pareja que iba a ser depositaria de este milagro. Esta mujer nunca había tenido hijos, y cuando el ángel se le aparece, le dice, he aquí que tú eres estéril, tú no tienes posibilidades, para ti no hay esperanza de poder tener un hijo, pero yo estoy aquí para responder a esa petición, a ese llamado, para responder a esa experiencia, ¿verdad? Así que, aunque no hayan posibilidades, Dios siempre interviene en medio de nuestras situaciones. Pero había una condición. Esta mujer tenía que separarse, apartarse. Esta mujer tenía que consagrarse. Mire, esa palabra consagración no está muy de moda en este tiempo. La palabra consagración parece ser que como que se quedó en la generación pasada. Hablábamos mucho de una vida consagrada a Dios. Pero la nueva generación y los nuevos vocabularios que nosotros utilizamos en este tiempo no tienen la palabra consagración. Tienen otro vocabulario, adoración, servicio, pero consagración no. Y una de las cosas que el Señor llamaba mi atención es precisamente que en este tiempo nosotros tenemos muchos líderes, mucha gente que hace mucho servicio, mucho trabajo, pero no hay vidas consagradas a Dios.
pero no hay vidas que estén completamente entregadas a Dios, que caminen con Él, que le conozcan en una relación íntima y personal. Esta manifestación del propósito de Dios en la vida de esta familia la lleva a ella entonces a escuchar esa voz, a escuchar ese mensaje que le había traído el ángel y a decirle, había un llamado para ella de abstenerse. Miren, la consagración tiene que ver con un no. Tiene que ver con un no. Un no de Dios. Recuerda el huerto del Edén, pero no nos gustan los no. Los no de Dios los disfrazamos. Mire, cuando un padre le dice a un hijo, detente, que eso no te conviene, por más que usted a veces le explique al hijo que no le conviene por esta, por aquella, por otra razón, sin embargo, el hijo va a entender de que no, de que lo que el padre no quiere es que participe de esa, ¿verdad?, de esa decisión que quiere tomar. Así es nuestro Padre Celestial con nosotros. Dios a veces en el camino nos pone un no, un detente. La consagración tiene que ver con abstenerse de algo para glorificar el nombre del Señor. No es solamente servir o trabajar, es servir al Señor en consagración a Dios. Por lo tanto, ¿de qué cosas nosotros nos tenemos que abstener? A veces usted se tiene que abstener de ver mucha televisión, porque las horas que pasamos 2 horas viendo una película, pero no pasamos 2 horas en la presencia del Señor. Abstenerse. Consagrarse no es otra cosa que abstenerse. Consagrarse no es otra cosa que hacer un sacrificio mayor. Estas instrucciones fueron claras para esta mujer. Era necesario que esta mujer se consagrara, que esta mujer se abstuviera, como dice allí el texto, de bebida, de vino, de sidra y de comer cosas inmundas. Hay un llamado de este tiempo para la iglesia de nosotros podernos abstener de muchas cosas que nos consumen nuestro tiempo, que consumen nuestra atención. Estamos corriendo como corre el mundo, detrás de la novedad, detrás de las emociones, detrás de las cosas, ¿verdad?, que nos entusiasman. Pero Dios nos llama a que nos podamos detener y podamos reenfocar nuestra vida hacia los propósitos del Señor. Mire, el ser nazareo, como lo dice allí, ¿verdad?, y después en Números lo explica un poquito, tenía que ver con un niño que desde antes de ser concebido ya había tenido un llamado de parte de Dios. Ya iba a ser, porque el niño será nazareo. El niño será nazareo. Y a usted y a mí Dios nos ha llamado como hijos nazareos. Hijos nazareos. Y le voy a explicar un poquito por dónde es que vamos. El nazareo tenía que abstenerse. Era un voto que se hacía. Lo podía hacer la persona después, ¿verdad?, en cualquier etapa de su vida. Era abstenerse, era consagrarse, era, ¿verdad?, ese voto podía, ¿verdad?, ser considerado en cierta etapa de la vida. Pero había un voto que se ejercía desde el nacimiento. Y lo vemos aquí en el caso de Sansón, lo vemos en el caso de Samuel, donde estos niños, este hijo, iba a ser completamente dedicado a Dios. Y ahí está la palabrita clave que el Espíritu Santo traía a mi mente, a mi reflexión. Completamente dedicado a Dios. ¿Cuánto usted le ha entregado completamente a Dios? ¿Cuánto de su vida usted le ha entregado a Dios? A veces le entregamos a Dios solamente un aspecto de nuestra vida. Pero cuando nosotros ejercemos el voto del nazareo 100%, tenemos que entregar completamente mi vida a Dios. ¿Usted se entregó por parte? Cuando conoció al Señor, le dijimos al Señor, Señor, toma toda mi vida. Pero parece ser que hay parte de nuestra vida que la administramos nosotros. Y hay un escritor que dice que en la medida que nosotros descuidamos la oración, nos corremos el riesgo de dirigir nosotros nuestra propia vida.
En la medida en que nosotros nos consagramos a Dios, entonces podemos nosotros darle la dirección de nuestra vida a Dios. Podemos nosotros entregarnos a Él, podemos nosotros dedicarnos completamente a Él. No podemos entregarnos a Dios a medias. Amado, quizás esto suene difícil, pero es la palabra que el Señor me dio para esta mañana. Dios no quiere una entrega parcial, un nazarato parcial. Dios quiere una entrega completa y total de nuestra vida en consagración a Él, separada para Él. Cuando nosotros consagramos a Dios nuestra vida, entonces las promesas de Dios se cumplen en nosotros. Así pasó con esta mujer, cumplió su voto y en la promesa de Dios se hizo una realidad en su vida. Mire, amado, la vida de Sansón no fue fácil. La vida de Sansón estuvo llena de muchas, ¿verdad?, eventos. Ya él sabía desde un principio que había sido separado por Dios, que había sido llamado a ejercer, ¿verdad?, el voto del nazareo completamente. No era solamente por un tiempo, era su vida completa consagrada a Dios. Este hombre fue llamado por Dios, pero este hombre no fue consagrado. No vivió una vida consagrada. Fíjese la diferencia entre usted ser llamado y usted ser un llamado consagrado. Y yo no le estoy hablando, amado, de faldas largas ni pelos largos. Le estoy hablando de que cuando usted es un llamado consagrado, en usted se empieza a formar el carácter de Dios. Usted empieza a dar el fruto del carácter de Dios. ¿Cómo usted sabe que su vida no está siendo consagrada? Porque hay cosas de nuestra vida que nosotros hacemos que no honramos a Dios en esas cosas que hacemos. Y Dios tiene que ser honrado en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabe cuál es el lema de este tiempo y de esta generación? Eso no es nada. Eso no es nada. Así mismo pensaba Sansón. Sansón llegó a este hogar, ¿verdad?, le dio su crianza, y cuando llega el momento, entonces le dice a su padre que se quiere casar con una filistea. Porque eso no es nada. Amado, no solamente necesitamos gente con habilidades, no solamente necesitamos gente que tenga, ¿verdad?, talentos, que los pueda usar para la gloria del Señor. Necesitamos gente que coja sus talentos, que coja sus habilidades y que las consagre a Dios. No es una actividad, amado. Estamos cambiando las habilidades por los dones espirituales. La iglesia necesita ser renovada en la experiencia y en la vivencia del Espíritu Santo. El ser consagrado, amado, es un llamamiento mayor. Y el ser consagrado a tiempo completo. Usted y yo tenemos que ser cristianos a tiempo completo. Yo no puedo vivir el cristianismo part-time, amado. No puedo ser cristiano en un lugar y entonces en otro lugar me comporto como si no fuera cristiano. Sino que nuestros valores cristianos tienen que permanecer firmes en el lugar donde quiera que nosotros nos movamos, amado. Eso pasa en el mundo. La gente, ¿verdad?, tiene una moral en una para unos asuntos y otra moral para otros. Pero Dios nos llama a una santidad y a una consagración completa, amado. A que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. ¿Cómo usted lo sabe que el Espíritu Santo está tomando control de las áreas de su vida? Porque su vida empieza a cambiar. Porque si usted antes era una persona que tenía un mal carácter, el Espíritu Santo va a tomar control de esa área de su vida. Usted se la va a entregar, usted se va a dejar moldear por Dios. Aleluya. Porque si usted antes era una persona que mentía, el Espíritu Santo va a tomar control de su vida y usted no va a volver a mentir más. No puedo mentir. Mire, mi jefa, yo soy consejera escolar. Y mi jefa, pues, ¿verdad?, todo el mundo sabe en mi trabajo que yo soy cristiana, que soy pastora. Pero por alguna razón mi jefa, cada vez que yo tengo que salir a una reunión o algo, ella me pide evidencia, me pide la agenda, me pide la carta, me pide 20 cosas para que yo evidencie que yo estuve en ese lugar. Y yo siento que lo hace de manera intencional. Y vuelve otra vez y tal. Y yo un día le dije, mire, Miss,
yo no tengo que serle fiel a usted en el trabajo, porque antes que usted yo le tengo que ser fiel a mi Dios. Porque donde los ojos suyos no llegan, los ojos de mi Padre están sobre mí todo el tiempo. Y yo no le voy a mentir. En el lugar donde estoy, ahí estoy. Y el día que falté, falté. Y el día que fui al médico se lo dije. Y el día que me quedé en casa se lo dije también. No podemos ser cristianos a media. No podemos tener el voto del nazareo a mitad, por temporadas de nuestra vida. Tenemos que tener un voto a tiempo completo. Somos nazareos a tiempo completo. Porque la consagración tiene que estar en todas las áreas de nuestra vida, amado. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Somos llamados por Dios. Somos consagrados por Dios, nazareo de Dios. Usted y yo somos nazareo de Dios. Gente consagrada. Gente que edifica, gente llena del amor de Dios, de la presencia de Dios. Y lo tercero que vemos en la vida de Sansón es que en la vida de él, desde antes de su nacimiento, ya se había determinado un propósito para él. Mire lo que dice la Escritura. Que él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Él comenzará a salvar a Israel. Había un propósito. Había sido llamado, había sido separado y había un propósito. Pero cuando él empieza a tomar las decisiones de su vida, se aleja del llamado, se aleja de la consagración y se aleja del propósito. Se aleja. Y yo hablaba, ¿verdad?, con hermana Eva, y Eva nos contaba su testimonio, siempre, ¿verdad?, ella lo dice. Ella junto con su esposo, él era pastor, ¿verdad?, y ella era su esposa, y cantaban juntos en diferentes lugares y ejercían un ministerio juntos. Su esposo fallece. Antes de fallecer, y aquí está mi hermana Eva, antes de fallecer su esposo le dijo, Dios te va a usar para cantar a las multitudes. Pero en medio del proceso del dolor y de toda esa experiencia de dolor que tuvo, porque su esposo se enfermó por mucho tiempo, y el no entender por qué Dios, ¿verdad?, se lo había llevado. En medio de ese proceso, más nunca cantó, más nunca. Pasaron los años, y el propósito que Dios tenía separado para ella se retuvo. El propósito que Dios tenía separado para ella se aguantó. Y entonces pasó el tiempo. Y hace algunos años, como 2 o 3 años, cae enferma en el hospital. Y estando allí, el Señor la visitó a través de un siervo. Ella dice que ella no sabe ni quién era, ni por qué apareció allí. Pero le dijo, Dios te va a levantar de allí para que empieces nuevamente a cantar. A veces, amado, Dios nos hace un llamado. Dios nos demanda vidas consagradas. Dios tiene un propósito con nosotros. Pero a veces nuestras decisiones retienen el propósito de Dios. Y no hay cosa más maravillosa que usted estar en el propósito de Dios. Nos retienen los propósitos del Señor. Y así le pasó a Sansón. Empezó a tomar sus decisiones, empezó, ¿verdad?, a tener dificultades, empezó a tener sobreconfiarse. Eso no es nada. Si tuviéramos en el tiempo de Ananías y Zafira, ¿verdad? A veces abusamos de la gracia del Señor. Se sobreconfió Sansón. Se casó con la filistea y no pasó nada, Dios estaba con él. Después se fue y se metió allá, ¿verdad? Y Dios estaba con él. Hasta que llega entonces, mire, y se encuentra entonces en un lugar, se encuentra en una región, y allí en esa región entonces se encuentra con su mayor prueba. Su experiencia con Dalila, se enamoró de la Dalila. O sea, cómo sus decisiones empezaron a retrasar el propósito de Dios en su vida, amado.
Y eso es lo que queremos llamar su atención en esta mañana. Cómo nuestras decisiones retrasan el propósito de Dios en nuestra vida. A veces nos sobreconfiamos en la gracia de Dios, amado. Que no tenga que venir la aflicción para que nosotros nos volvamos a Jehová de todo corazón. Que no tenga que venir el dolor y la tristeza para Puerto Rico, para que los púlpitos y los altares se llenen de gente que clama a Dios, que ama a Dios, que se quiere consagrar para Dios, que donde Dios tiene primer lugar en su vida. Que no sea en el tiempo de aflicción que nosotros nos acercamos a Dios, sino que pueda haber una relación tan profunda entre Él y nosotros, que nosotros podamos constantemente saber que nuestra vida completa está consagrada a Dios. 2 cosas tuvo Sansón, mire, sobre confianza. Eso le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo cogió la gracia, cogió la herencia y ¿qué hizo? La malgastó. Amado, no malgastemos el tiempo que Dios nos ha dado. No malgastemos la oportunidad que Dios nos ha dado de estar aquí en su casa. Usted sabe que la salvación es un milagro. ¿A cuánta gente Dios le hace milagro y no lo siguen? ¿Cuánta gente hay en Puerto Rico que ha recibido milagros de parte de Dios y no lo siguen? Y usted y yo tenemos esta experiencia maravillosa de poder estar con Él, de poder vivir para Él, de poder conocerlo, de estar aquí en su casa, de que usted deja lo que tiene en su casa para congregarse porque sabe y entiende que eso es importante para su vida espiritual, el congregarse, aleluya. Gente en Puerto Rico, montones que están retenidos en las casas, que no están dando lo mejor para Dios, aleluya, que no sea a través de la aflicción que nosotros entonces tengamos que entregarnos completamente al Señor y consagrar nuestra vida, amado. Mire, cuando un hombre y una mujer de Dios consagrada salen de una aflicción, salen fortalecidos, salen victoriosos, salen héroes y heroínas de la fe. Porque en medio de la aflicción pueden mantener la fe. Pero esa fe, amado, esa palabra, esa experiencia de consagración, ¿cómo se la entregamos a la nueva generación? ¿Cómo le explicamos a la nueva generación que la consagración es importante? Que meterse en la oración es importante, que meterse en el secreto de Dios es importante, aleluya. ¿Cómo nosotros transmitimos eso a la nueva generación? No hay otra manera, amados, sino caminando con ellos. Que cuando ellos caminan con nosotros, vean gente consagrada a Dios. Usted ha escuchado los testimonios. Yo me levantaba de madrugada y encontraba a papi, a mami o abuela de rodillas. La gente hoy no se arrodilla mucho. No se arrodilla mucho. La generación no es de arrodillarse. La generación es de la euforia, de la emoción, de lo racional, de lo emocional. Pero como decía, ¿verdad?, un hipnólogo, no quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo. Cuando usted vive una vida consagrada, usted anhela a Dios. ¿Le dan deseo de estar con Él? Anhelas a Dios, anhelas su presencia. Anhelas estar en su casa. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, y venimos con gozo a la casa del Señor, aleluya. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, aleluya. Tenemos sed de Dios, amado. Yo sé que este mensaje es reflexivo, no es emocional, ¿sabe? Es reflexivo, porque es necesario que nos detengamos a reflexionar. ¿Qué cosas de mi vida necesito consagrar a Dios? No puedo venir a la iglesia solamente a trabajar, a hacer. Tengo que venir a la iglesia a adorar. Aleluya. Gente de Dios, gente consagrada, gente que nos dejó ese legado, gente que nos enseñó. Mire, no hay cosa más hermosa que uno, los recuerdos que uno tiene de gente mayor que Dios puso al lado de una cuando estaba joven. Yo tuve una santa hermana maravillosa. Me enseñó a orar. Me enseñó, me traía al altar y se arrodillaba conmigo allí, me abrazaba y ahí clamaba por mí. Empezó a ver en mí lo que yo nunca había visto, el ministerio.
Empezó a ver un ministerio, yo no lo veía, pero ella lo veía porque ella estaba en oración, ella estaba consagrada. Amados hermanos, ¿estás viendo el ministerio de Dios en tu vida? ¿Se quedó en el camino el ministerio de Dios? ¿Sabe? Dice un autor que el cementerio es el lugar más rico del mundo, porque allá en el cementerio están enterrados todos los sueños. Gente que soñó y que no pudo lograr su sueño. Pero mientras reflexionábamos en esta palabra, yo decía al Señor, Señor, Padre mío, ¿cuánta gente hay sentada en la banca que tú llamaste? ¿Cuánta gente hay sentada en la banca con quien tú tienes propósito pero que no lo ves? Y no hay nadie que se le siente al lado, le ore y le diga, Dios tiene un propósito contigo, tú tienes valor en la casa del Señor, en el reino de Dios, tú eres útil. Gente que se acerca y te ve, la gente de la iglesia que crece contigo. Como cuando los nenes, ¿verdad? Que si los nenes van a cantar, usted, ay, se babea viendo al nene cantando, porque todo. Así mismo es la iglesia, honrando los llamados que Dios ha dado a esta congregación. Gente de Dios que está sentada en las bancas, amado. Eso es lo que el Espíritu Santo me ponía en mi corazón. Gente de Dios que a veces por situaciones, experiencias, dijeron, no voy a ejercer más el ministerio, no voy a hacer más nada. Me voy a sentar aquí. Hay gente que se va a las iglesias grandes a esconderse, ¿sabe? A esconderse del llamado. Pero donde quiera que usted vaya, el propósito de Dios se va a cumplir. Lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros y nosotras se va a cumplir, amado. Ahora, déjeme decirle que el propósito de Dios no significa que todo va a ir sobre ruedas. El propósito de Dios se va a cumplir en usted y en mí. Y el propósito de Dios, a pesar de las circunstancias, se va a cumplir en nuestra vida. Cuando el Señor me llamó al ministerio pastoral, estaba en la iglesia Discípulos de Cristo de Sierra Bayamón. Estaba como esta mujer, estéril, no habían posibilidades. Estaba en mi cotidianidad, criando a mis hijos, atendiendo a mi familia. Pero siempre en mi corazón había algo que yo lo había escondido. El llamado de Dios. El llamado de Dios. Yo sé que aquí hay gente que Dios ha llamado. Aquí hay gente que Dios ha llamado de manera muy especial. A quien Dios mismo toca la puerta del corazón. Y no solamente ese versículo es para los de afuera, y a veces es para nosotros también. Cuando Él toca la puerta de tu corazón y te dice, te llamé, sierva, te llamé. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás ejerciendo? ¿Qué te detiene? ¿Qué te detuvo? ¿Qué experiencia te detuvo? Mire, estábamos allí en la iglesia Discípulos de Cristo, estábamos en un tiempo de oración, y yo le estaba diciendo al Señor en mi secreto, en la oración secreta, le estaba diciendo al Señor, Señor, yo quiero servirte. No es que no te he servido todo este tiempo, algo más, quiero algo más, Señor. Y ya yo estaba sintiendo en mi corazón, ¿verdad? Y con la confirmación de la iglesia, el llamado pastoral. Yo le decía al Señor, Señor, pero ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo se empieza esto? Y yo le decía al Señor, en medio de mi oración, recuerdo que le decía al Señor, Señor, yo voy en tu nombre. Como tú me llamaste, yo voy en tu nombre. Yo voy en tu nombre. No veía nada, hermano. Yo no veía el camino por donde iba a empezar. No veía nada. Pero en ese momento la fe, ¿verdad? Y la presencia del Señor me inspiró. Yo le dije al Señor, Señor, yo voy en tu nombre, pero yo te voy a pedir una sola cosa. Dame la unción de tu Espíritu Santo. Porque esto no es mi profesión. Yo soy consejera escolar, licenciada. Esto no es mi profesión. Esto es un llamado, un ministerio. Y entonces, dame la unción de tu Espíritu. Y ahí caímos con el Señor. Y estoy yo allí en mi oración con el Señor. Había un solo hermano en la iglesia ese día orando. Y estaba tirado en el altar así, como una cruz. Tirado boca abajo así en el altar. Y entonces él viene y me dice, cuando yo estoy orando, él se para al lado mío y me toca, y yo lo veo, y me dice, el Señor me dijo que le entregara esto. Y saca una botellita de aceite y me la entrega. Dios hace llamados bien especiales, amados.
Y usted no se crea que porque, ¿verdad?, usted ha pasado una cierta edad, ciertas etapas, no. Extienda su mano y siempre va a encontrar a alguien a quien ministrarle. Extienda su mano y siempre va a encontrar a alguien a quien abrazar, a quien tocar. Abra su boca y siempre va a haber una palabra de sabiduría que va a salir a través de su boca. Pero tengamos nosotros presente que Dios nos ha llamado a todos para que nosotros podamos ser instrumentos de Él en el reino de Dios. Mire, amado, la consagración tiene que ver con 3 cosas en particular, que es lo que hemos, ¿verdad?, ya para resumir. 3 cosas en particular que queremos señalar aquí. Una de ellas, amado, la consagración tiene que ver con la adoración. La consagración tiene que ver con la adoración. Venid, adoremos y postrémonos. Adoración. La adoración no es cantar. Usted puede cantar. La adoración incluye la vida total del adorador. El adorador no es el que canta. El adorador es el que vive una vida de adoración a Dios en todas las áreas de su vida, en un 100%. El que entra en la experiencia de adoración, en este proceso de consagración, no solamente va a cantar, va a adorar, porque está entregando su vida en adoración. No solamente va a cantar, sino que también va a orar. Es una persona de intercesión, el adorador. Es una persona que está en la presencia de Dios, por eso usted ve esas inspiraciones tan hermosas. Es gente que ora a Dios, que practica la oración. Y además es gente también que también le rinde a culto y adoración al Señor, aleluya. Mire, no solamente la adoración es uno de los componentes de la consagración, sino también la obediencia. ¿Cómo voy a consagrar mi vida? Voy a adorar. Pero voy a adorar 100%. No voy a ser un adorador part-time. Voy a ser un adorador 100% para la gloria de mi Señor. ¿Sabe qué? La consagración también conlleva la obediencia. La obediencia tiene que ver con varios elementos. Tiene que ver con usted conocer. Para poder usted obedecer, tiene que conocer. Conocer la palabra del Señor. ¿Cómo nos consagramos a Dios? ¿Cómo consagramos nuestra vida 100% a Dios? Cuando nos dedicamos y entramos en la palabra del Señor. Cuando usted tiene experiencias personales con la palabra de Dios. Cuando usted conoce qué fue lo que Dios dijo. No. Lo más terrible para el ser humano de superar son los no de Dios. De todo esto puedes participar, pero de esto no. Y ahí el hombre cayó en crisis, porque le gusta que le digan que todo sí. Pero cuando Dios dijo no, se preguntó, pero ¿y por qué no? A eso no es nada malo. Eso es agradable a la vista. Eso es, a lo mejor lo que Dios dijo no fue lo que Dios dijo. No podemos superar los no de Dios. Y para usted poder ser obediente, usted tiene que recibir los no de Dios. Cuando Dios te dice, para. Cuando Dios te dice, detente. Cuando Dios te dice, no entres allí. Cuando Dios te dice, no vayas allí. ¿Sabe cómo se llamaba el lugar donde entró Sansón? Es que no puedo identificar el lugar acá. Su traducción o su significado era vino rojo. ¿Y qué era lo que le habían dicho allá cuando le dieron el voto? Que no podía participar del vino. ¿Y qué hizo? Se metió en la boca del lobo. Se metió en el lugar equivocado. Y ahí entonces fue que tuvo la experiencia con Dalila, y usted sabe toda la historia, todo lo demás. Y Dios, ¿verdad?, tuvo misericordia de él, y Dios una vez más cumplió sus promesas delante de él. En la obediencia, amado, tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y conocer la voluntad de Dios es escudriñar las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Usted no sea, ahora que tenemos acceso a los medios, mire, nada sustituye su experiencia con la palabra de Dios. No empieza a leer los comentarios de todo el mundo, porque en las redes se escribe de todo.
Una vida consagrada va a tener el discernimiento del Espíritu de Dios para saber, no decirle a lo bueno malo y a lo malo decirle bueno. Va a tener el discernimiento para poder conocer la voluntad de Dios y levantarse en el nombre del Señor y decir, Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero obedecerte. ¿Quieres consagrar tu vida a Dios? Esto no es emocional, amado. Esto es decisión. No es emocional. Hay momentos y hay momentos. Pero hay momentos en que el Espíritu Santo te habla a la conciencia. El Espíritu Santo te habla a tu razón. El Espíritu Santo te dice, toma la decisión hoy de consagrar toda tu vida a Dios. Toda tu vida a Dios. Aleluya. Mire, ¿sabe qué? Que la obediencia conlleva el conocer, el creer y el actuar. Conocer la palabra de Dios. Creer que es Dios quien te está hablando, que es Dios quien te está diciendo, mira, no, eso no. No entres allí, no sigas con esa amistad. ¿Por qué? Porque vas a coger las costumbres de esos grupos. Y no es que nosotros seamos selectivos, pero nosotros necesitamos fortalecer nuestras relaciones unos con los otros para salir al mundo. Pero no podemos dejarnos dominar por las filosofías del mundo. Cuando usted no está sustentado en la palabra de Dios, ¿con qué facilidad corremos tras las filosofías del mundo? ¿Con qué facilidad? Consagrado 100%. 100% nazareo. No solamente la obediencia conlleva la consagración, sino también el servicio. Usted entonces en esa experiencia de adoración, en esa experiencia de obediencia, usted se mueve entonces en gratitud y responde con servicio. Mire, amado, que mucha gente no está agradecida de Dios. A veces hace falta ayuda en la iglesia para algo y uno cuenta con esa persona y uno realmente se acerca a la persona y qué triste es poder encontrar corazones que no son agradecidos con Dios, que todavía no han pasado por esta experiencia. Entera consagración. Cuando usted está consagrado, usted sirve. Usted sirve, no se puede quedar sentado sin hacer nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿En qué es que hay que ayudar? Ah, voy a mover la silla, pues déjame mover la silla. ¿Y en qué yo te puedo ayudar? Pues déjame atenderte a los nenes en lo que tú vas y cantas. ¿Y en qué yo puedo ayudar? ¿En qué yo puedo servir? Un corazón agradecido quiere demostrar esa gratitud y ese amor a través del servicio. Aleluya. Despertemos nuevamente, amado, a la consagración. En la vida de Sansón, el propósito de Dios, él no lo pudo disfrutar. No fue que no se cumplió, pero se cumplió en otra persona. Tuvo el pueblo de Israel que esperar hasta David, hasta cuando David vino a vencer a los filisteos. Hasta allá tuvo que esperar el pueblo para poder, porque Sansón era depositario del propósito de Dios. Tú eres depositario y depositaria del propósito de Dios, amado. Consagremos nuestra vida a Dios. Tome la decisión en esta mañana. Hay un área de su vida que usted necesita consagrar a Dios. Yo voy a pedir a mi hermana Eva que nos acompañe en un himno. Mientras reflexionamos en esta palabra, y si usted quiere venir al altar, puede venir al altar. El altar está abierto. Esto es una decisión de consagración. Es una decisión de separarme. Es una decisión de dedicación, de devoción, amado. No es ir en la corriente de la actividad, sino es ir en el propósito de lo que se hace, que es glorificar el nombre del Señor, adorar. Mire, amado, Sansón tenía una señal de su voto de nazareo. ¿Sabe cuál era? Él tenía el pelo. No se podía, ¿verdad?, cortar el pelo. Y mientras reflexionábamos en esta palabra, pensábamos, ¿cuál es la señal de nuestra consagración? ¿Cómo usted y yo damos testimonio al mundo de que nuestra vida es una vida consagrada a Dios? ¿Cómo damos testimonio, amado? La gente nos conoce en nuestros trabajos todos los días. La gente se relaciona con nosotros todos los días. ¿Cuál es la señal de tu consagración a Dios? ¿El servicio? ¿Cuál es la señal de tu consagración a Dios? ¿El amor que sientes por la gente? ¿Cuál es la señal de tu consagración a Dios? Cada uno de nosotros y nosotras damos, ¿verdad?, en nuestra vida exterior lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia de nuestro corazón hablamos, amado.
Mire, no hay cosa más maravillosa que niños, jóvenes, adultos, matrimonios que se encuentran en una experiencia de consagración. Ese es el llamado del Señor para esta mañana. ¿Cuáles son las señales que tenemos de nuestra consagración? Si nuestra alma marcha en las alas del Espíritu, nuestra vida exterior evidenciará ese peregrinar. La adoración, la obediencia y el servicio son nuestros elementos de consagración. Vamos a pedir a nuestra hermana Eva que nos acompañe mientras usted reflexiona en esta palabra. Hermano, ahora, el tiempo es ahora, no espere como yo, que después de tantos años que dejé de cantar al Señor, tuve que enfermarme, pero tuve 4 meses y estuve a punto de morir. ¿Okay? Cuando me operaron tenía una obstrucción intestinal, a punto de una septicemia, pero aquel varón vino, no sé quién es, mi hermano, tengo uno de mis hermanos que es testigo, porque tenía que haber un testigo, porque yo siempre he sido un testigo para después decirme, Eva, el Señor te habló, y me dijo, ¿tú sabes por qué estás ahí? Porque no le estás cantando al Señor. No le estás cantando al Señor. Él te va a levantar, pero canta. Hermano, desde que el Señor me levantó, yo estoy cantando donde sea. Yo canto para el Señor. Lo más que me gusta, yo estoy con mi amiga, ella es mi amiga, mi hermana, mi pastora, y estoy con ella en la iglesia. Lo más que me gusta es visitar a los enfermos, los hermanitos que están enfermos, y llevarle cántico de alabanza. Porque en la iglesia cantamos mucha gente, pero para la necesidad, donde está la necesidad, son muy pocos los que van. Y ahí es que me gusta ir a mí. Llevarle el mensaje cantado a esos hermanitos enfermos, esos ancianitos que no pueden llegar a nuestra iglesia, poderle llevar un cántico de amor. Así que, hermano, son muchos los ministerios que el Señor tiene, son muchos los talentos, vamos a ponerlo en las manos del Señor. ¿Amén? Y esta alabanza yo la voy a cantar, pero la vamos a hacer, yo la voy a hacer mía y ustedes la van a hacer de ustedes también. Amén. Jesús, llena mi vaso para honrarte. Y llénalo con agua de la vida, que pueda yo mi vida consagrarte, que mi alma se sienta bendecida. Llénalo en las límpidas corrientes, que mi vaso pueda ser santificado. Amén, Señor, en nombre de Jesús. Llénalo, Jesús, allá en la fuente. Amén, con la sangre que vertió de tu costado. Amén, Señor. Jesús, llena mi vaso de alabanza. Y mis labios quémalos como carbón, que seas tú mi única esperanza y mi dulce consuelo en mi aflicción. Amén. Llena nuestras límpidas corrientes, que mi vaso pueda ser santificado. Llénalo, Jesús, allá en la fuente. Amén. Gloria a ti. Con la sangre que vertió Gloria a tu nombre, de tu costado. Siento la presencia del Señor. Amén. Alabanza a tu nombre. Jesús, llena mi vaso de humildad. Amén, sí, Señor. Y dame como a Job tanta paciencia, que pueda yo vivir en santidad y tenga sin mancha mi conciencia. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Llénalo, Jesús, ahí en la fuente, que mi vaso pueda ser santificado. Amén, aleluya. Llena
Llénalo, Jesús, allá en la fuente. Alabanza. Con la sangre que vertió de tu costado. Si lo saben, cántelo conmigo. Llénalo en las límpidas corrientes, que mi vaso pueda ser santificado. Llénalo, Jesús, allá en la fuente, con la sangre que vertió de su costado. Amén, Señor. Gracias. Llénalo, Jesús, allá en la fuente. Amén, Señor. Que mi vaso pueda ser santificado. Llénalo, Jesús, allá en la fuente. Amén. Gloria a Dios. Con la sangre que vertió, ay, de tu costado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Alabanzas a tu nombre. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Vamos a pedir a los ancianos y diáconos, ¿verdad?, que nos preparemos para la mesa del Señor. Y en esta mañana el llamado es a la consagración, amado. Yo sé que el Espíritu Santo completa la palabra que Él quiere hacer. Quisiéramos que, si alguien necesita la oración, quisiera que si usted se fuese poniendo en pie en esta mañana y hacer ese compromiso de una consagración 100%. ¿Acepta usted el llamado en esta mañana? Una consagración 100%. En la universidad necesitan jóvenes consagrados 100%. En los trabajos necesitan jóvenes consagrados 100%. Miren, en la escuela donde yo trabajo, este año, un grupo de jóvenes que van a diferentes iglesias decidieron empezar un grupo de oración ahí en la escuela. Son adolescentes. Decidieron este año consagrar su vida 100%. Así que, amados,